Imaginaos un experimento imposible o quizá no tan imposible. Poner unos electrodos al mapa de España. Una especie de sensores que midiesen su emoción interna. ¿Qué nos contaría ahora el país si esa cara pudiese hablar? ¿Qué elementos saldrían a flote? ¿Puede haber emociones tan fuertes y casi se puedan cortar con cuchillo? ¿Las emociones cuando se unen una y otra generan una energía diferente? Todos hemos estado en un espectáculo, por ejemplo, deportivo, donde cientos de miles de personas entran clarísimamente en una sintonía. Todos hemos estado en la noche en la radio, unidos por una sensación peculiar, por ejemplo, lo del misterio. Todos hemos estado una noche compartiendo con amigos, quizá frente a una hoguera, una serie de relatos, y de repente uno empieza y saca el asunto del miedo, del terror. Y todos, sin saber cómo, notamos que el chip ha cambiado. La pregunta es, ¿somos mentes individuales? Eso parece clarísimo, pero ¿las mentes pueden unirse? ¿Las mentes pueden unirse hasta generar un código distinto? ¿Se podrá leer ese código de existir? Esa lectura del inconsciente colectivo, de la emoción, por ejemplo, de un país, se ha intentado. Y esta noche hablamos de la conciencia global, uno de los grandes enigmas, sin duda, que nos quedan por resolver. La semana pasada viajábamos en el tiempo. Esta semana, en Milenio 3, hacemos un viaje, creo que todavía más arriesgado. Un viaje al interior de un gran fenómeno desconocido que sabemos que existe. Un viaje a lo hondo de la conciencia. ¿Qué diría nuestro país si se pudiese medir? Hay quien dice que hoy en día, con las redes sociales, con instrumentos muy concretos, se puede hacer cierto big data, cierto gran documento, dato, archivo, que podemos empezar a estudiar el comportamiento global de las mentes humanas. ¿Pero eso es verdad o es leyenda urbana? Esta noche nuestra nave radiofónica del misterio viaja un poco más allá, porque sabemos que ha habido intentos científicos, que algunos llevan 16 años operando, y hay noticia que vamos a contar sobre ellos. Después de 16 años y casi 500 eventos sometidos a esos sensores, ha habido ciertos resultados que los científicos aseguran que son sorprendentes. Pero no solo eso, iremos más allá. Conoceremos la historia de un buen amigo, de un doctor que ha hecho su propio proyecto de conciencia global. Yo lo sé, llevan meses indagando, desplazándose a lugares. ¿Los lugares sienten? ¿Las situaciones tienen también ese código medible? ¿Las emociones quedan flotando en el ambiente? Seguramente ahora mismo, de poner esos sensores globales, en nuestro país surgiría el asunto del descrédito, de la falta de dignidad, de la corrupción, del hartazgo. Todo eso que ya sabemos, seguro que si existe, emana del cerebro humano, de la gran comunidad. ¿Estamos hablando de ficción o de realidad? Parece que aunque no se cuente hay una gran realidad. Voy más allá. Científicos españoles presentes esta noche en la mesa de Milenio 3 están ya involucrados en proyectos que superan cualquier ficción. Y esta noche queremos conocer, cómo no, todo ese proyecto, toda esa verdad, todo ese misterio. Con Fermín Agustín, Noel Calero con esta música de Interstellar, tremenda, que parece que es espacial, pero también de la mente cósmica. Con nuestro compañero Santiago Camacho, buenas noches. Buenas noches, Iker. Que sabe mucho precisamente de ese Big Data. Como un titular, Santi, están ya estudiándonos a través de las redes sociales, de los buscadores. Podemos adelantarnos. La última noticia decía que gracias a los buscadores podíamos intuir las próximas epidemias, ni más ni menos. Ya se está haciendo, ya se está utilizando datos de Wikipedia, datos de Google, para predecir epidemias hasta 20 días antes de que empiecen a llegar los primeros casos a los centros médicos. Y eso es solo el principio. Ahora mismo en Internet existen datos suficientes para conocer el futuro. Lo único que hace falta es interpretarlos. Javi Pérez Campos, compañero, buenas noches. Hola, buenas noches. Le mandamos un abrazo y un beso muy fuerte a Carmen, que no está con nosotros esta noche. Y realmente nos preguntamos todos al unísono, ¿existe la conciencia global? ¿Existe algo que nos une y que nunca hemos tenido muy claro, pero que está ahí? ¿Existe una red de los sentimientos? Bueno, pues hubo un proyecto
o hay un proyecto que tiene ese nombre, Proyecto Conciencia Global. Ha cumplido 16 años. 118 aparatos, registrando las emociones del mundo. Podría ser algo así. ¿Y cómo se registran las emociones del mundo? Eso va a ser complicado de explicar. Lo que sí sabemos es que de momento hay 2 aparatos en España. Uno en Madrid, el otro en Sevilla. Y queremos, repito, saberlo todo. Explicándolo casi hablando a ojo de buen cubero. Si lanzamos una moneda, imaginamos cada segundo lanzando una mano a esa moneda. Hay unas lógicas, unas coordenadas, el azar. Cuando algo se desvía repentinamente del azar, extraordinariamente, se toma como una singularidad. ¿Y qué pasa cuando esas singularidades coinciden justo en el proceso o justo después de acontecimientos que lo decía muy bien Santiago Camacho en la redacción? Esos sucesos que no son cualquier suceso, sino que son portada mundial. Portada mundial no es tan fácil. ¿Os imagináis los 118 aparatos deformando su gráfica al unísono justo antes o durante ese acontecimiento? ¿Será que la mente humana, de alguna manera, está emitiendo una energía que es capaz de cambiar el azar y que esos pequeños aparatos están midiendo? ¿Ciencia ficción? ¿Realidad? Ese proyecto Conciencia Global es noticia, repetimos. Ha habido unos datos que nos va a contar enseguida Diego Marañón, que pueden ser muy interesantes. Ha habido como una especie de compilación de información y han dicho, después de casi 500 eventos importantes para la humanidad y la reacción de estos aparatos, empezamos a pensar o que esto es toda una tontería o que realmente hay indicios de una conciencia global, que eso nos llevaría muy lejos. Pero es que hubo momentos importantes, muy importantes, que todos recordáis si sois o tenéis ciertos años y sois un poco veteranos, momentos que ahora cuando los vais a escuchar, amigos, se produce la magia de la radio. Me parece que tienen más fuerza que con imagen, me parece que sobrecogen especialmente, me parece que generan en nosotros cierto estado, y quizás el estado que provocaban en los aparatos 118 distribuidos por el mundo. Momentos que vamos a recordar como este, ¿cómo olvidarlo? De Canadá u otros países que consideren más seguros. Pues Antonio, se ha desplomado una de las 2 torres. Adiós. Se acaba Ahora de mismo, desplomar. efectivamente. La torre que en principio fue la segunda contra la que colisionó el avión, son las 4 en punto, las 3 en punto en Canarias, transmite la cadena SER, les recuerdo, sucesión de atentados en Estados Unidos, acaba de desplomarse una de las 2 torres gemelas de Nueva York. Javier del Pino. Déjame que... Sí, que lo veas. Porque yo creo que se desploma un trozo lateral de la torre, digamos, sí. y está el humo que provoca, en la parte de abajo, que se tapa por completo, y ahora mismo no soy capaz de decir si la se ha desplomado enteramente o si se ha caído... sí, quizá la parte alta de la torre. La parte alta de la torre, uno de los laterales de la parte alta de la torre. Yo sospecho que es esto, espero que sea esto, la verdad, porque claro, sí. Segundo sería... Pero vamos, más de la mitad de la torre, o prácticamente la mitad de la torre al menos, se ha venido abajo, tal y como se ha visto, pues hace exactamente unos segundos en Nueva York. Es lo último sobre este suceso, que es como para... Que debe ser, además, obviamente, el lugar en el que está trabajando ahora mismo, pues fíjate, cientos de personas intentando apagar este incendio, ¿no? Ese corte de voz resume perfectamente el estado de la cuestión. Parece que estábamos asistiendo a una película. Lo recordamos perfectamente, el sonido nos lo marca. José Antonio Marcos, nuestro compañero, en la cadena SER en vivo, como siempre. No lo podían creer. Nuestro compañero también enviado en aquel entonces, Javier del Pino, a Estados Unidos. El estado de confusión. Hablaban del lateral de la torre, porque yo creo que nadie podía creerse que uno de los símbolos de Estados Unidos se había derrumbado. Doctor José Miguel Gaona, buenas noches. Muy buenas noches. Sobran las presentaciones. Allí donde vas, éxito. Me han contado que hoy has arrasado absolutamente en ese congreso que hacía la editorial Planeta y que, como siempre, el cariño, el afecto del público, la identificación con el espíritu milenario, cosa que a mí me llena de orgullo. Y José Miguel Gaona, aparte de psiquiatra, es que es un investigador, es un científico investigador, que sabéis que no tiene miedo a nada. ¿Cómo interpretabas tú esto ahora, verdad? Yo creo que para hablar de lo que vamos a hablar hoy, lo que despierta en nosotros íntimamente una grabación que tiene ya 15 años, ilustra mucho, ¿verdad? De repente todos, nuestra mente ha sido capaz de viajar a ese lugar. Efectivamente, y además empatizar con el periodista que estaba incluso tartamudeando, ¿no? Tan impresionado
Y además, incluso es obvio, ¿no?, que no preveía lo que realmente sucedió. Y a pesar de todo se encontraba profundamente impactado. José Miguel, tú has traído a Cuarto Milenio el Celeron. Hoy vamos a volver a hablar del Celeron, de esa especie de proyecto conciencia global que tú has estado empleando de una forma pionera, que nos va a sorprender. Ya veréis, amigos, ya escucharéis los lugares donde el doctor José Miguel Gaona ha probado el Celeron. Esa especie de onda que luego explicaremos bien, que en el fondo realmente es un análisis de qué está ocurriendo, ¿no? De si algo puede hacer variar las probabilidades para ser significativo. Pero estaba pensando yo ahora mismo una cosa. Si tuviésemos el Celeron aquí mismo, donde está este ordenador que tengo yo aquí, qué curioso, en este mismo estudio, nuestras mentes ahora todas han viajado al unísono, la de Noel, la de Fermín, a ese momento. Por tanto, nuestra emoción sería muy similar, lo que despediría nuestra mente, o nuestro yo, no lo sé, muy similar a aquel momento en que vivimos la tragedia increíble. Pues muy probablemente. Además hay dos cosas que alteran a los generadores de eventos randomizados, que es como se llaman técnicamente, ¿no? Es la intención, por un lado, es decir, cuando uno quiere intencionadamente alterar ese mecanismo tan íntimo a nivel prácticamente cuántico, porque es un efecto de barrera, efecto túnel, y luego la atención. Es decir, esa atención que en un momento dado todos nosotros nos focalizamos, como acabas de mencionar hace un momento, y en ese instante comienzan las perturbaciones electromagnéticas. José Miguel, yo sé que tú eres capaz de explicarnos. Esto en el fondo es una moneda que lanza, una mano que lanza constantemente una moneda, vamos a llamarlo así. Sí, efectivamente. ¿Podemos explicarlo a todo el público? Sí, por supuesto. Son aparatos que habitualmente o tradicionalmente se han utilizado también en encriptación por parte de ejércitos, grandes empresas, gobiernos, etcétera. De hecho, estamos comenzando ahora con otro modelo que es fotónico, de origen suizo, es el más avanzado que hay, que trabaja a otros niveles, pero también es aleatorio. Entonces, estos emplean tanto la persona que recibe como emite información para encriptarlo y transmitirlo a través de la red. Pero la otra utilización, que es la que hacemos nosotros, es justamente observar este aparato que genera ceros y unos al azar. Y he de decir que además generar algo al azar es sumamente difícil, porque el azar como tal, como bien sabéis, no existe. Pero las máquinas intentan remedarlo, ¿no? Se ha utilizado ya máquinas para intentar reproducir esto desde principios del siglo XX. Por ejemplo, en Francia, con caídas de gotas de agua, en la que observadores intentaban desviarlas de la verticalidad hacia un lado u otro. Incluso en el PIER, que es justamente el laboratorio de Princeton, donde comenzó todo este proyecto, se utilizaban inicialmente bolitas, rodamientos, que caían por una pared, os lo podéis imaginar, una pared llena de clavos para desviarlas a medida que caen. Entonces, buscando el puro azar. Y tú veías que cuando caían las bolitas formaban una campana, la que se llama una campana de Gauss, ¿no? Si las empiezas a tirar más o menos en la zona central, pues se van acumulando en zona central y se van desperdigando en derredor, creando una montaña. Al azar, evidentemente. Pero cuando había observadores y estos tenían una intención y se repetían miles y miles de veces, ocurrían cosas realmente sorprendentes. Por tanto, ante un acontecimiento choqueante, brutal, como las Torres Gemelas, algo pasó en esos aparatos. Todos. Ese giro fue brutal. Eso es lo que vamos a contar. Clara Tauces, compañera, buenas noches. Buenas noches. Tú has hecho un seguimiento interesantísimo que nos va a poner sobre la pista para que luego el doctor Gaona nos sorprenda con las últimas investigaciones, con cosas que no sabe nadie, que él junto a su equipo ha ido indagando, pero además de una forma extraordinaria. Yo vi unas imágenes que de verdad, yo se lo dije en plató, dije, yo siempre te he admirado, doctor, pero ahora más, porque la imagen de Gaona con una especie de sensores en la primera fila de una iglesia, con los devotos mirándole un poco extrañados, ¿qué está midiendo este hombre? Bueno, para mí ese es el ejemplo del científico, ese, sin temor al qué dirán, ni unos ni otros, ni los más dogmáticos ni los más enloquecidos. ¿Qué estaba experimentando Gaona? ¿Qué pasa en las primeras filas de una iglesia? Esta noche lo sabemos. Pero ¿qué pasó en el 11S con estos aparatos de la Universidad de Princeton? Pues sí, lo que ocurrió fue que la red de conciencia global comenzó a comportarse de manera anómala antes de que el primer avión se estrellara contra la primera torre. Y luego continuó haciéndolo en los días, o sea, durante los ataques propiamente dichos y en los días posteriores. Es decir, el impacto fue grande. Y de hecho, no ha habido ningún otro acontecimiento similar de este calado, según
se desprende de los datos de los estudios de conciencia global, en 4 años. Es decir, la gráfica fuera del azar, algo desvió esa gráfica más que nunca, durante el 11 de septiembre del 2001. Bueno, hay un dato. Hay otro 11, evidentemente, ya no hace falta ni mencionarlo, pero ¿cómo suena ese 11? Nosotros, Carmen y yo, tuvimos la terrible experiencia, que no sé si decir, no se la deseo a nadie, evidentemente, vivir eso, aunque sea como profesional de la comunicación, pero esa noche, además estábamos Carmen y yo solos aquí, hacíamos el programa en aquella época los dos, y nos tocó la noche después del 11M, y yo sé que Carmen está escuchando y que le vendrá ahora un sobrecogimiento. No ha habido programa más duro en nuestra historia, porque empezamos a recibir informes de personas que eran oyentes del programa, que compartían el programa en aquel 2004 y que otros amigos nos informaban de su falta. Este amigo siempre los lunes debatíamos sobre Milenio 3. Ya no está. Estaba y ya no está. ¿Cómo explicar este fenómeno, no? La muerte abrupta que llega. Mi madre, aquellos primitivos recopiladores de podcast y MP3, iba siempre en el tren con Milenio 3. Luego lo comentábamos. Mi madre era una de las personas de la que no ha quedado nada, ¿no?, dentro de esos trenes. Aquella noche recibir todo eso era como para verlo medido, ¿no? El nivel de depresión, de tristeza, de hundimiento moral, no hacía falta ni Sileron, yo creo. Estaba ahí, presente. Cuando Madrid entero, y os acordáis, amigos, era una ciudad habitada por zombies realmente. Veías a la gente transfigurada, ¿no? Bueno, pues, ¿qué hubiese pasado? Pues es que se midió. No lo supimos, pero se midió. ¿Cómo sonaba eso? En tiempo real. Era ni más ni menos que nuestro compañero, nuestro querido amigo Iñaki Gabilondo, quien informaba de algo que todavía nadie sospechaba que iba a ser lo que fue. Y sin embargo parece clara que ya los aparatos indicaban un giro de algo que estaba trastornando la conciencia global. Jueves 11 de marzo y mucha agitación en este momento porque hace unos minutos se han registrado 2 explosiones consecutivas en la madrileña estación de Atocha y muy cerca de ella. Por el momento las noticias son confusas, puesto que en una primera información se hablaba de una de las explosiones en la vía del AVE, cerca de la estación, al parecer un vagón que estaba vacío y que explotó, y otra en el tren de cercanías que viajaba en dirección a Guadalajara hacia Alcalá, en la estación de Santo Eugenio, donde al parecer sí que había por lo menos heridos. 2-10 es un viaje hacia la conciencia global y hay que dar fe de que nosotros mismos, veo la cara de Santiago, veo que estamos entrando en esas fases emotivas porque estamos rebobinando nuestra propia mente. En este mundo que va tan rápido hemos olvidado casi todo. Cuando ese olvido se convierte en sonido y vuelve, cuidado con el impacto que tiene. Por cierto, sabéis que tenemos las vías de contacto siempre abiertas. Facebook, Twitter, Google+, Nave del Misterio. Nos tenéis que buscar, Guillermo, y León y Diego Marañón preparando todo. Todo está ya en navedelmisterio.com y podéis hacernos vuestras sugerencias, vuestras opiniones sobre esta conciencia global. ¿Me quieres decir, Clara, según los estudios de este proyecto, que el 11M también salió reflejado en esas gráficas? Sí, además salió reflejado en 2 momentos. Durante los propios ataques, en el momento que se producen las primeras explosiones, y en el día posterior, que se realiza una manifestación enorme, con seguimiento en toda España, con gran sentimiento de pesar. Eso es recogido también por el proyecto Conciencia Global. Más momentos internacionales. En este caso, vamos a final del 2004. Una inmensa ola de agua se traga parte del mundo y provoca unas imágenes que son difundidas a nivel global. Estábamos en la habitación de nuestro hotel cuando de repente vino una ola gigante. El agua rompió las ventanas y de repente toda la habitación estaba llena de agua. Después la fuerza del agua rompió la puerta, todos los muebles comenzaron a flotar y se amontonaron junto a la puerta, así que teníamos la salida bloqueada. Estábamos atrapados y teníamos miedo, por fin pudimos reunir fuerzas para nadar. Las voces del tsunami, de aquella tragedia de las Navidades del 2004. Pues precisamente el tsunami fue el día 26, pues el 25, esa fecha, ya se empezaron a registrar esa tendencia que no era aleatoria y que salía de la norma.
Y claro, no era para menos, casi 250.000 muertos. Hay también emociones diferentes, porque si no vamos a quedarnos con la idea, José Miguel, de que solo la conciencia global responde o varía al azar cuando hay algo negativo, y creo que no es así. Vamos a aprenderlo esta noche, pero aquí viene un ejemplo. Y ahí tenemos. Este es el griterío en la plaza de San Pedro. Vamos a escuchar esa frase. La pronuncia Jean-Louis Turán, el protodiácono. Annuncio vobis gaudium magnum. Habemus papam. Eminentissimum ac reverendissimum Dominum Georgium Marium, Sancte Romani Ecclesiae Cardinalem Bergoglio. Argentino, Bergoglio, el cardenal argentino. El último papa, y también una reacción en esas redes o dispositivos de la Universidad de Princeton. Sí, en este caso una tendencia positiva que se empieza a registrar justo desde el momento en el que la fumata blanca aparece en la plaza de San Pedro, y se mantuvo durante 6 horas esa tendencia a partir de este anuncio de papal. Ha dicho José Miguel clara una cosa, tendencia positiva. Por tanto, aquí tenemos ya 2 elementos que tú también me mostraste una vez muy gráficamente, pero que me gustaría que explicases a la audiencia. Por tanto, esas variaciones pueden ir en un sentido o en otro. Efectivamente. De hecho, siguiendo casi prácticamente el ejemplo que acabamos de poner en antena, cuando falleció Juan Pablo II, también fue otro momento en el que el proyecto de conciencia global acusó, los aparatos de conciencia global acusaron. Ahora, la gran pregunta es, vamos a ver, ¿son nuestras mentes también que alteran a estos aparatos? ¿Es el sistema universal, que va más allá de solamente nuestras mentes, el que es afectado por ellas? ¿O por el contrario, es todo un ida y vuelta en el que nos encontramos inmersos como una gran melee? Claro, porque la gran pregunta, José Miguel, es, tenemos unos aparatos que en estos acontecimientos, y hay alguno más que está contando Clara, de una forma muy tremenda, y que con esta música yo creo que quedan también grabados en la mente de la audiencia, porque son momentos de nuestra historia reciente, que hemos vivido, ojo, que no son cosas de los libros antiguos, que hemos vivido, nos hemos sentido afectados por todo esto. Hay como una línea, doctor, y puede ir hacia arriba esa desviación, vamos a llamarlo así, para que todo el mundo lo visualice, o hacia abajo. Es decir, tú has comprobado, y luego lo iremos viendo, lugares donde esa desviación podemos darle un cariz positivo y otros donde la gráfica baja. Ahora, la gran pregunta es, ¿tenemos eso que ocurre en aparatos en todo el mundo, antes incluso, justo antes, durante y justo después de acontecimientos, y que luego vuelven a cierta normalidad? Pero pensamos que es la conciencia, que es la mente, porque de no ser así, ¿qué podría ser? Es la gran pregunta, ¿no? Nos estaríamos enfrentando a una inteligencia, quizá, que va más allá de lo nuestro, o bien también otra cuestión importante. Habría que definir exactamente a qué nos referimos con conciencia de cada uno, si no es acaso un verdadero espejismo. Y en este caso tampoco quiero inquietar al oyente que se encuentra cómodamente en su casa, pero quizás esa diferencia entre tú y yo, o este oyente que nos escucha y nosotros, quizás sea una barrera totalmente artificial. ¿Qué es lo que quiero decir? Que a lo mejor usted, oyente, que está en este momento escuchándome, a lo mejor usted sea yo. Hay una interconexión mucho más profunda de lo que nosotros pensamos. Vivimos en un mundo donde todo está individualizado, cortado, y sin embargo hay leyes de la naturaleza que igual están siendo leídas por esos aparatos, y que todo está mucho más como un gran enjambre, ¿no? Sin lugar a dudas. De hecho, justamente el proyecto, al ser una red mundial, lo que hace es percibir como si fuesen sensores qué es lo que está sucediendo. Claro, pero eso es en los aparatos. Ahora yo me pregunto, esos aparatos porque están definidos para ir midiendo este tipo de cuestiones. Pero ¿cuántas más cosas en derredor nuestro no se están alterando por esos mismos movimientos de conciencia o de esas conciencias universales que nos rodean? Vamos más allá. Al último acontecimiento, podremos comentar muchos más, por supuesto, pero que hemos seleccionado en este ranking de la Universidad de Princeton pone en marcha en el 98 esta idea de poner sensores en el mundo. Sensores que sabemos que varían su supuesto azar y que esa variación coincide con acontecimientos que convulsionan. Claro, ¿qué lectura hay aquí?
¿Es la propia Tierra la que está generando una serie de ondas desconocidas porque es la Tierra la que está sufriendo? Podría ser. Esta fue una noticia en España que llegó a portada mundial. Y además yo creo que es de las más inesperadas, ¿no? De pronto hay un acontecimiento que lo veíamos también y era un poco increíble. Nos preguntábamos, ¿a estas alturas puede pasar esto? Aquí al lado. 9:25, 8:25 en Canarias. Ahora seguimos conversando con Rubén Sánchez, pero hay una noticia de última hora: el descarrilamiento de un tren Alvia que cubría la ruta Madrid-Ferrol cerca de Santiago de Compostela. Según las imágenes que ya van llegando desde ese lugar, fundamentalmente a través de las redes sociales, hay al menos 4 vagones de ese tren Alvia que han quedado completamente volcados. En uno de ellos se ve un pequeño fuego. De momento no hay datos confirmados sobre el número de muertos. Nuestros compañeros informando en el momento en que todo estaba ocurriendo. Se mencionaba un fenómeno diferenciador, redes sociales. Estamos ya en el 2013. Y eso genera o amplifica estas sensaciones y esta especie de euforias y depresiones, ¿no? El tren Alvia, la tragedia de Santiago, casi 100 muertos en una vía férrea, que es algo que no nos cabe casi en la cabeza, que veíamos las imágenes y no lo podíamos creer. También el proyecto Conciencia Global, justo en los minutos en que eso está ocurriendo, se activa. Incluso antes, es decir, empieza a registrarse esa tendencia a partir de las 20 horas, el accidente se produce a las 20:41, aunque luego hemos visto que el compañero hablaba a las 9:25, porque claro, toda esa información empieza a canalizarse, y claro, esto es algo totalmente inesperado, porque por ejemplo lo del Papa, sí se sabía que de esa reunión en algún momento va a salir un pontífice. ¿Quién? No sabíamos, pero en este caso, ¿quién podía saber que 20 minutos después se iba a producir esa tragedia? Santiago y el doctor Gaón han estado... A Santi Camacho fue el primero, como tantas cosas, que yo le oí hablar en este país del proyecto Conciencia Global y que lo fuimos detallando. Más casos que no sean estos, que os sorprendieron, compañeros, para dejarlo como un primer rosario de hasta qué punto esto ha sido preciso. Porque otra pregunta de abogado del diablo en este caso es, bueno, ocurrió el tren de Santiago, pero en ese momento los medidores a nivel global estaban midiendo otra cosa. Santi tenía una respuesta muy interesante para eso, ¿no? Claro, evidentemente siempre está sucediendo algo en el mundo y todos los días pues vemos noticias tanto o más dramáticas como las que hemos visto que han sucedido pues en la guerra de Siria o en cualquier lugar de Oriente Medio o del Extremo Oriente. Lo que es más extraño es eso que te comentaba en redacción, que es que se den noticias que sean portada mundial. Eso sucede un par de veces al mes, no más. Si vemos las portadas de nuestros periódicos, pues la mayor parte de las veces está el caso de corrupción de turno, los asuntos políticos domésticos, etcétera, etcétera, y no tienen nada que ver con la del New York Times, con la del Times de Londres o con la del Frankfurter Allgemeine. Pero un par de veces al mes... Hay un momento en que se pierde el localismo, ¿no? Efectivamente, y algo... un par de veces al mes, de repente todos esos periódicos mundiales, y los de China, y los de Rusia, y los de Sudamérica, tienen la misma portada, porque ha sucedido algo que ha sacudido realmente a eso, a la conciencia global. Y curiosamente son a esas portadas globales a las que reacciona, generalmente con un poco de anticipación, los medidores del proyecto Conciencia Global. Había algo más. Antes de que me responda el doctor, me aporte su caso. Por ejemplo, en Año Nuevo, Clara, en ese momento ocurría algo en los medidores. Sí, se empezó a observar precisamente cuando el proyecto comienza en el año 98 y es a partir de entonces cuando se dan cuenta que 10 minutos antes de que se produzca, digamos, el cambio de año y 10 minutos después hay como una tendencia positiva muy grande. Entonces, claro, pensaron en establecer que, claro, el año nuevo es diferente según la zona horaria, pero si se cogían los usos horarios de cada lugar... Coincidía. Entonces, esto se empezó a hacer como un pronóstico, digamos, como una predicción propia del proyecto, diciendo que esto iba a pasar, ahora se sabe que ha pasado, es decir, que durante todo este tiempo esa tendencia ha existido y que es una tendencia anual que se puede predecir. Justamente la del año nuevo lo hicimos en el del 2013 al 2014 y efectivamente sucedió, hay un cambio, justo a medianoche, en las expresiones global de las personas, ¿no? En este caso de esperanza, de euforia, de alegría, me imagino, ¿no? Sí, claro. En este caso, además, del 2013-2014, diré como curiosidad que me encontraba en Canarias, en la Isla de Hierro, ¿no? Y allí lo pudimos medir. ¿Y?
Y hubo una alteración, se disparó la gráfica por encima de lo que era estadísticamente esperado. Es decir, para que algún oyente todavía ande un poquito despistado, hay que darse cuenta que este aparato hace ceros y unos totalmente al azar, miles y miles y miles y miles de veces. Y cuanto más veces lo hace, menos posibilidad de equivocarse estadísticamente. Porque, claro, y de repente es como si saliese todo 1, 1, 1 o 0, 0, 0 de repente seguido, ¿no? Efectivamente. La moneda siempre cae cara, cruz, cruz. Por ejemplo, ¿no? Entonces, dice, ¿qué está pasando aquí? Aquí hay algo muy extraño. Eso es lo que está midiendo todo este tipo de aparatos. Y bajo esas situaciones, en un momento observamos una derivación. Pero en algunos casos no es que haya una ligera derivación, sino realmente escandalosa. Una energía común, por tanto, está afectando a esos aparatos. A la imagen del doctor Gaona en la primera fila de la iglesia hay que añadirla de Año Nuevo en Hierro, en la isla del Hierro, midiendo con el Celeron. Eso ya es un poco legendario también, ¿no? Se va a quedar ahí, desde luego, escenas que le definen. Tenemos estos elementos. ¿Por qué es novedad? Diego Marañón, compañero, buenas noches. Hola, Iker, muy buenas noches. Es que se han cumplido 16 años. ¿Ha habido una especie de reseteo de la información o de decir, oye, hasta aquí hemos llegado, en el sentido de que ya hay cosas incontestables, ¿no? Sí, bueno, en pocas palabras lo que ha ocurrido es que lo que hasta ahora era una sospecha en torno a este proyecto ha pasado a convertirse en una realidad bastante compleja de refutar. La sospecha, Iker, como todos sabemos, y así lo ha vuelto a repetir hace muy poco Roger Nelson, que es el director de este proyecto, era que, bueno, lo que estamos comentando, ¿no? Que la conciencia de los seres humanos no debía verse como una serie de islas separadas unas de otras, él ha usado estos términos, sino como algo compacto. ¿Y por qué esa hipótesis se ha convertido hace unas semanas en algo mucho más sólido? Pues porque ahora, después de, como decís, 16 años y una medición basada en casi medio centenar de eventos globales como los que habéis estado comentando, los patrones de coherencia han alcanzado una probabilidad de haber ocurrido por casualidad de 1 entre 1 billón. Por tanto, ¿hay algo más que azar y qué casualidad en todo esto? Sí, y no es que el proyecto haya concluido, ni mucho menos. El experimento sigue en marcha, pero lo relevante ahora es la fortaleza de esos datos que han podido medirse. Unos datos y compañeros que además han sido recogidos mediante un método científicamente sólido, que cuentan con unas credenciales académicas muy importantes, y unos datos, en definitiva, que pondrían patas arriba los postulados científicos actuales, en los que este tipo de investigaciones en torno a lo psíquico, a lo no ético, pues apenas tiene relevancia. ¿Ha habido críticas al proyecto, siendo una cuestión universitaria, intentando medir lo que no se puede medir, metiéndose en camisa de 11 varas, indicando que hay algo en el planeta o en los cerebros humanos que resuena al unísono? ¿Han tenido problemas, Diego? Han tenido problemas, pero claro, Roger Nelson lo que hace es poner encima de la mesa todos esos datos y todos esos aparatos que no tienen posibilidad de estar manipulados, ¿no? Son 118 aparatos alrededor del mundo que se pueden ver esos lugares donde están colocados en la web del programa. Y bueno, los datos y las estadísticas son las que son, tampoco hay demasiado que objetar, pero bueno, ellos, los críticos, aducen que esto no es necesariamente extrapolable, o que los datos no deberían tomarse pues como una muestra de que realmente esta conciencia exista. Y para el doctor Gaona, resumiendo, doctor, el proyecto madre, digamos, ¿qué significa? ¿Que sí que existe una conciencia global? Sin lugar a dudas. Es decir, los aparatos, obviamente, no solamente no se manipulan, amén que van sellados. Las estadísticas, cuando publicamos una revista científica, se hacen públicas, evidentemente, para que cualquier otra persona pueda reproducirlo, que es uno de los principios, además de la ciencia. Y, sin lugar a dudas, lo que observamos es un entramado. Es decir, cada vez que sucede algo, pero incluso muchas veces muy cercano a nosotros. Es decir, no hace falta tampoco que suceda algo en el Vaticano o un choque de trenes desgraciado ni nada de nada. Muchas veces nuestras propias mentes pueden alterarlo de una manera, es que no me atrevería a decir local, porque esto es una cadena de cuestiones, ¿no? Pero pequeñas tragedias, pequeñas cosas, alegrías, esas conciencias que deambulan de alguna manera y da toda la impresión cada vez más, no solamente en el cerebro, sino en derredor del cerebro, en otras estancias, en otras dimensiones, producen alteraciones. Claro que producen alteraciones. Estamos fuera de nosotros. ¿Te has llevado el Celeron, el aparato, a casas encantadas, supuestamente encantadas, a lugares donde ha habido fenomenología extraña? ¿Te ha sorprendido? Sí, siempre hay variaciones, pero ahora contaremos algo.
y hemos podido filmar algunas de esas reacciones. Y empezamos este experimento un poco como pioneros, el doctor Gaona por supuesto, diciendo, vale, estas manos electrónicas que lanzan monedas y que de repente todo empieza a variar, ¿cómo se comportarán en lugares? En la redacción, precisamente, nuestro compañero Javier Pérez Campos, en la tertulia lógica que siempre tenemos, porque cenamos en la redacción, somos un equipo a la vieja usanza, un poco tipo Diario Pueblo, cenamos en la redacción, debatimos de todo, hay que ver esa imagen, también es muy de conciencia global, ¿no? Y a mí me gusta, y pensamos y decimos y vemos, y muchas de las cosas que luego salen aquí han surgido de ahí. Y por ejemplo, nuestro compañero Javier, enseguida, yo no sé llamarlo mente calenturienta o no, pero decía, bueno, ¿y este aparato de Gaona cómo podría, tú muy influenciado por supuesto por las teorías de Jesús Genaro, siempre presente en tu decálogo de lugares depresivos, que es muy interesante, pionero, de verdad. Es muy interesante. Según él hay lugares depresivos, lugares que conducen a, pues eso, en este caso a que la gráfica fuese hacia abajo, ¿no? Hacia lo negativo. Y proponías unos cuantos en el sentido, algunos podemos decirlos, otros no, de que creías que ahí podían, conectados con el misterio, resultar. Vamos a ver si luego las experiencias de Gaona se corresponden con eso o no. Sí, por ejemplo, a mí se me ocurría, por ejemplo, el Camping Los Alfaques, que es un lugar que yo he visitado en varias ocasiones precisamente para investigar lo que allí ocurrió cuando un camión cisterna en los años 70 acaba repentinamente con la vida de 215 personas de forma dramática, ¿no? Y es cierto que allí han ocurrido fenómenos extraños, gente que se ha topado con cosas imposibles y que incluso a nivel más subjetivo hay gente que asegura haber vivido allí pues una sensación pues de angustia cuando es un lugar al pie de playa, por ejemplo. Pero no es el único, hay otros sitios como el edificio maldito de Valencia, donde a lo largo de unos 20 años pues se han producido unas 10 muertes violentas en periodos diferentes. Muertes pues como asesinatos, suicidios, accidentes. ¿En una casa de ese tipo estuvo el Sailor del doctor Gaona? También estaba aclarado dónde estuvo Carmen. ¿Y hubo resultados o no? Vamos a verlo. Porque no solo fenómenos extraños, fenómenos muy puntuales han sido analizados bajo la mirada electrónica del Sailor, sino que ha habido todo tipo de experiencias. A mí el doctor Gaona me iba contando, tengo previsto hacerlo aquí, hacerlo allí. Y yo decía, joder, qué interesante, ¿no? Qué interesante, porque la propia vida de Madrid debe ser muy interesante saber si hay lugares donde esta gráfica va hacia abajo o hacia arriba. Un lugar que te haya impresionado, doctor, que igual el resultado que salía no te lo esperabas, midiendo con esta célula de la conciencia global. La verdad que lo hemos puesto en sitios tremendamente diversos, pero quizá el que más me ha llamado la atención, porque además ahora podemos meternos en detalles, fue el de un matadero. De un matadero en uno de los mayores de Europa. Nos costó muchísimo el permiso por razones obvias, porque a pesar, por ejemplo, yo pertenezco a una sociedad protectora de animales, que es Altarriba, entonces habían visto en internet que pertenecen, se imaginaban que era una historia en contra de denuncia, pero no iba para nada en ese sentido. Entonces finalmente tuvimos la autorización y pusimos uno de los aparatos encima de una cámara que se impregna de CO2, donde se atontan a los cerdos y posteriormente son sacrificados. Además era un número muy grande, es decir, 260, 280, 300 cerdos a la hora. Calculamos la energía de cada cerebro, además, que se pierde en ese espacio electromagnético cada vez que uno de ellos muere, porque ya sabéis que la energía no se pierde, sino que se transforma. Sí, ¿qué está pasando ahí, no? De repente eso deja de funcionar, ¿y dónde está? ¿Dónde está esa energía de ese cerebro que se apaga de manera prácticamente instantánea, cientos y cientos, miles de veces al cabo del día? Calculamos la energía. Es un Auschwitz animal, digámoslo así. Sí. Además, lo he dicho perfectamente porque justamente me recordaba por eso. Sobre todo esa muerte industrializada en el que no hay el menor sentimiento, ¿no? Es muy interesante, entre paréntesis, aquellas personas que trabajaban allí, que las entrevisté, las pesadillas que tenían, los problemas psicológicos que algunos de ellos habían tenido. Y todos, la gente del matadero. Del matadero. Y muchos de ellos además llevaban protecciones acústicas, pero no solamente porque las máquinas hicieran ruido. El ruido ensordecedor, terrible, desgarrador de aquellos animales que además se comunicaban entre ellos, los que estaban siendo sacrificados en este instante, con los que venían en la fila y que no querían avanzar, era espeluznante. Doctor, permíteme que hagamos algo en la radio.
vamos a transmitir esa fuerza. Es desagradable, ¿eh? Esto es de lo más desagradable que se puede poner en radio. A mí mi querido jefe, porque siempre le llamaré así, para mí lo es, Mariano Revilla, que trabajaba ni más ni menos con los Nagra, con Antonio José Alés, y luego durante muchos años jefe de programas de esta casa, un día me dijo que lo más escalofriante que había hecho en su vida era grabar una matanza del cerdo y ponerla. Yo estoy escuchando ahora mismo con Fermín Agustí es que esto que estabas contando no lo teníamos previsto para ahora exactamente, pero claro, hemos vuelto a poner los chillidos de un animal y el sonido amplifica la fuerza. Si tú lo ves en imagen, tu cerebro lo contextualiza y dices, matanza del cerdo. Bueno, es para comer, buscas la racionalidad. Cuando es solo sonido, lo que son chillidos que parecen casi humanos. Y Antonio José les puso esa grabación y fue escalofriante. Él la extendió durante, creo, 20 minutos. Esa grabación la hizo Mariano Revilla. Dice, mira que hemos hablado de cosas, mira que hemos contado historias durante años, en los 70, aquí en la cadena SER, pero nunca nada impactó tanto a la audiencia como esto. Y esto es cotidiano. Esto no es el ISIS, no son las Torres Gemelas, no son la guerra de Ucrania, no, es un simple animal que, como no lo vemos, está en esos centros, porque claro, hace falta alimento, también hay que decirlo, pero lo que ocurre ahí no se puede ver. Cuando uno lo escucha, se le eriza hasta la vértebra, ¿no? Y como ahora el doctor ha contado esto tan impresionante, es momento, y no os voy a torturar mucho, porque no es la cuestión hacer pasarlo mal, es que entendamos de qué estamos hablando, de hasta qué punto esas sensaciones pueden filtrarse, como va a ocurrir ahora en cada oyente. Es un simple acto que se hace desde el Neolítico y que quizá en cualquier momento está haciéndose, y como decía el doctor Gaona, constantemente. Pero ahora extraemos todo eso, lo ponemos en un sonido y el sobrecogimiento es total. Y seguramente nuestras mentes emiten algo cercano al sufrimiento, a la angustia. Ahora continúa el doctor Gaona, pero es una simple muestra. Esto es lo que podía escuchar el doctor Gaona con su Celeron en ese centro industrial de Matadero.